Saludos, estimados amigos, amantes de la fotografía. Bueno, ya estamos a puerta de terminar el contenido del taller de fotografía 1. Ya estuvimos viendo todo, casi todo lo que se puede expresar en composición. Y realmente para mí es muy importante, más es yo diría, posiblemente lo agradable de una fotografía es su composición. Ya después vendrán otras cosas que son de carácter técnico y esto, pues hoy comenzamos a hablar de esto. Eh, una foto bien compuesta quizás no esté bien enfocada, bien expuesta. De todas maneras llama la atención la imagen en sí, o sea, la creación, la creatividad. Por eso, en estos talleres, antes que entrar a hablar de el tipo de cámara, el tipo de no sé qué, la parte de lo que llamamos nosotros la técnica, la tecnología, pues lo interesante y lo creativo, pues está en la composición, en el mensaje, en la comunicación visual que se hace. Independiente que después con el dominio de la tecnología podemos ser todavía más creativos, pero ya son una creatividad que está más en la parte de la tecnología, en lo tecnológico, que en la parte de lo visual, en el sentido de la composición, de la distribución de los elementos de la fotografía, lo que ya llamamos espacio positivo en el espacio negativo, porque el espacio negativo, aunque se llame negativo, pues juega un papel importante en la fotografía. Ambas cosas, o sea, eso le dan el equilibrio a la fotografía. Eh, entonces hoy ya vamos a entrar en la etapa de la exposición. Y vamos a empezar a definir exactamente qué es la segunda parte. Independiente ya, lo otro sería manejo de cámara, manejo de luces en estudio y cuestiones ya cuando uno se dedica a la fotografía social o de publicidad, entonces las poses del modelo, las manos, los pies, todo ese tipo de cosas, pero ya con la composición y la exposición debemos tener una fotografía buena. Ya con estos elementos ustedes deben estar en capacidad, si han puesto en práctica todo lo que hemos dicho acá, que yo tengo que agarrarle las orejitas acá. Digo que pues al inicio se mostraron muy interesados, pero yo veo que no me han dado muchas respuestas. Entonces, pero es posible que ustedes, o sea, eh, hayan estado haciendo la foto, pero sean como penosos para enviarlas, eh, temerosos. Eh, pero les va quedando la información y eso quiere decir que ustedes podrían hacer muy buenas fotografías. Su fotografía a que, digámoslo así, les estén enviando. O sea, lógicamente una persona con algo de conocimiento eh, hace las cosas mejor que el que no lo tiene el conocimiento. De hecho, no. Por eso uno va a una universidad, porque no es que el que no vaya a la universidad no sea capaz de desempeñar, lógicamente, desempeñarse bien en un oficio, en una actividad, en una profesión. Eh, lo puede hacer porque se puede volver un autodidacta, puede tener una inteligencia natural, pero, pero el papel de la universidad es eso, o sea, es sistematizar el conocimiento para que sea más fácil adquirirlo y después dar un respaldo a ese conocimiento, certificar que la persona pues cumplió con todas las actividades que permiten darle esa certificación de, de competencia. Bueno, entremos entonces en la otra parte. Ya todo esto es porque realmente yo he estado esperando fotos. Solamente por ahí Mauricio me ha estado enviando algunas cosas. Y por cierto, me ha hecho preguntas que no corresponden a esto y yo se las he respondido. O sea, no tienes
O sea, no tengo ningún problema en, digamos, ir un poquito más adelante de lo que estamos haciendo nosotros acá. El otro elemento que tenemos que mirar es la exposición, además de la composición, la exposición. ¿Eso qué tiene qué tiene que ver con la fotografía? Pues que una fotografía que esté oscura, demasiado oscura, porque hay fotografías nocturnas y entonces la fotografía nocturna siempre va a haber mucho más sombras que claridades, porque pues está tomada de noche, donde no hay luz natural y puede que haya unas luces artificiales que no alcanzan a llenar todo el espacio del fotograma. Entonces, la otra parte es la exposición. Entonces, pues la exposición adecuada no significa que no pueda haber partes oscuras o que no, que un porcentaje. Yo puedo hacer una fotografía en una cueva, yo puedo hacer una fotografía en una parte donde esté oscuro y sin embargo siluetear imágenes. Entonces, vamos a mirar qué es exposición adecuada. Pero primero definamos qué es exposición. Entonces, yo les voy a pasar estas diapositivas para que les quede, pero aquí lo importante es todo lo que voy a hablar yo acá, o sea, basado en estas diapositivas. Entonces, ¿qué es la exposición? Pues la exposición, si lo vamos a definir, es la cantidad de luz que llega al medio sensible. O sea, siempre la fotografía, ahora pues se habla de un celular, de una pantalla, puede ser un monitor, puede ser un televisor, puede ser un equipo móvil, pero no siempre se fue así. Antes la fotografía, si yo quería decir, mira, yo estuve en tal parte y no existía el celular, tenías que mostrar una fotografía. Entonces ahí el medio es diferente al medio de hoy, porque en ese tiempo el medio era un impreso, una hoja de papel. Pero en ese tiempo, entonces cuando se llama fotografía análoga, otros le llaman fotografía química, en ese tiempo había digámoslo así, dos medios o dos elementos. Uno que era el rollo. El rollo es un material fotosensible. ¿Sí? El rollo es un material. La película es un material compuesto por ¿cómo podríamos decirle? Varios elementos, ¿sí? Por decirlo así, varios componentes. Uno, un celuloide, un acetato, sacado muchas veces de la gelatina de la piel de la vaca, de unas vacas. Kodak tenía hasta unas haciendas especiales para criar las mejores vacas, para obtener los mejores cueros, para poder sacar la gelatina de ahí para hacer el acetato. Y pues también con el proceso del plástico y eso. Y a ese acetato, a eso se le ponía unas emulsiones. En el caso de blanco y negro, la fotografía era una sola emulsión, una sola película. Ahí viene el cuento de película, es una capa de químicos que se le ponía muy delgada, que se le agregaba al acetato o al celuloide. Y en las fotografías de colores ya tenía varias capas, básicamente 3 capas. Por los colores primarios, ahí se componían el resto de colores. Ese era el medio, ese era el primer medio que había. O sea, ahí se atrapaba la imagen. Porque esas películas o esas emulsiones estaban compuestas de un material que llamamos haluros de plata, que cuando entraba la luz se convertía en plata metálica. Saben que bueno, muchos saben que hay medicamentos que se tienen que guardar bajo la protección del sol, frasco oscuro, no ponerlas en exposición directa, porque pues una cantidad de materiales interactúan con la luz. Entonces, pero en fotografía análoga o química no solamente estaba la película, sino que también después estaba el papel, que también tenía una emulsión encima cubierta de unos haluros de plata también, que se convertían después en plata metálica, y que por eso con el tiempo las fotografías en papel desaparecían o desaparecen, porque esa plata va oxidándose, entonces se van produciendo óxidos de plata y la imagen se va manchando y se va poniendo. Eso es para que sepan
que ese es la luz que llega al material sensible. En caso de la película análoga, pues el rollo, a través de la cámara llegaba la luz, a través de un agujero, un orificio, llamémoslo así, y sensibilizaba la película. Y después, bajo la ampliadora, también se emitía luz para que, pasando por el negativo, que es la película, ya el revelado, ya activado químicamente, ya no es una imagen latente, sino que ya es una imagen que se forma, y por eso le llamamos negativo, porque lo claro sale oscuro y lo oscuro sale claro, para que la luz de la ampliadora por la parte oscura pase menos, y entonces da una claridad, y en las partes oscuras casi no hay plata la película, para que pase bastante luz y quede como algo claro allá en el papel. Entonces, esos eran los medios antes. Y hoy tenemos los sensores. Entonces, por eso yo hablo de material sensible, para que sepan de qué se trata eso. Entonces, bueno, entonces ahora sí, es la cantidad de luz que llega un medio sensible a ella, ¿no? A la, a, a la luz. Y se forma una imagen, se atrapa una imagen latente. También, entonces ahora que tenemos la fotografía digital, tenemos un sensor que también es un mapa de bit, que también es una imagen latente, que no se ve. Si tú pudieras destapar un sensor en un momento, la cámara, en un momento de tomar una fotografía, tampoco verías nada. Así como si tú destaparas un rollo y tomaras una foto y no verías nada. Se velaría. Entonces, no, pero no verías nada, porque no hay nada hasta que no hay un proceso químico que active eso, y acá hasta que, digamos, la electrónica convierta ese mapa de bit en otro archivo, en un archivo, y lo manda a una pantalla y lo convierte en imagen. Entonces, esa es la cantidad de luz, lo que llamamos nosotros exposición. Pero ahora, hay varios tipos de exposición: la exposición adecuada, la subexposición y la sobreexposición. Entonces, vamos a hablar de esos temas. ¿Qué es la exposición adecuada? ¿Qué es la subexposición? ¿Y qué es la sobreexposición? Entonces, porque el tema es la exposición adecuada. Nosotros vamos a buscar para, para, para poder hacer una buena fotografía, tiene que haber una exposición adecuada. Ahora, en un momento, yo más adelante, no, pues, no nos alcanzamos, porque este es otro tema ya más, ya eso sería otro tema de más, ya es fotografía un poco más avanzada. Ya no se habla de exposición adecuada, sino se habla de exposición creativa, porque yo puedo manejar la exposición a mi conveniencia y hacer una exposición, intervenir en ella para que me produzca un efecto contrario a todo lo que realmente tengo al frente de mí cuando tomo una fotografía. Entonces le llamamos fotografía, exposición creativa, porque hay fiebre entre los muchachos fotógrafos que se han iniciado y hablan de que el histograma y tal. Bueno, si ustedes después van sabiendo qué va a ser el histograma. Entonces, que ese histograma, esa exposición, esa fotografía está subexpuesta, cuando realmente lo que se ha intentado, posiblemente por parte del fotógrafo, es eso, dar la sensación de una subexposición, y lo logra, ¿no? Vamos a mirar entonces aquí esos tres tipos de exposiciones. Esto nos va a llevar como 2 o 3 clases. Nosotros terminamos el 30 de noviembre, pero pienso que con 2 clases más ya me quedo a la espera de esta y otra clase, y me quedo a la espera de que ustedes me empiecen a enviar fotografías para yo comenzar a mirar, seleccionar y tener un banco para que ustedes puedan concursar en las convocatorias, si sea este año o el año que viene. Entonces vamos a mirar qué es posición adecuada. Entonces aquí nos dice claramente que la exposición adecuada es cuando uno consigue en una fotografía que en las sombras más oscuras haya detalle, o haya información, digámoslo así, hay información. Y en las luces más altas también hay información. Eso es una exposición adecuada.
Eh, aquí pues hay que ser un poquito, aclarar un poco qué es lo que se trata, qué es detalle, que a veces yo, qué es detalle en una exposición, en una, digamos, en una exposición adecuada, que yo, por muy oscuro que esté una zona, puedo mirar algunas cosas, puedo encontrar volúmenes entre las sombras, y no que es un negro oscuro, puro, como si fuese pintura negra. Entonces, eso está indicando que la exposición no fue adecuada porque todos los cuerpos de alguna manera, a través de la luz reflejada, manifiestan su forma, su volumen. Y si yo tengo algo plano, completamente oscuro, negro, entonces ya como dice acá, voy a hablar de que las zonas oscuras o las sombras están empastadas porque me da un negro totalmente puro, 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 puro y no hay detalles. ¿Sí? Entonces quiere decir que en una exposición adecuada debe haber algún tipo de detalle. No quiere decir que tiene que verse todo lo que está en la zona oscura, pero sí algunos puntos dentro de la zona oscura deben estar dándome información. Debe haber información que me diga hay algo. No es. A eso le llamamos nosotros empastados, sombras empastadas, negros empastados, son negros firmes que realmente se ve que la luz no llegó nunca y te saben que la luz llega. O sea, a cualquier rincón, a menos que, claro, una cosa es que tú pintes una pared de negro y le tomas una fotografía y sin embargo la luz llega y te puede, si se quiere decir así, la luz te dibuja la textura de la piel con los brillos que tenga el poco brillo que tenga la pared, te puede estar mostrando la estructura, los granitos del empañote, del pañete que llaman los arquitectos. Entonces, eso sería lo que podríamos hablar nosotros de que haya detalles en la zona más oscura. Y en las zonas más altas también debe haber detalles. Hay veces que tomamos una foto y hay demasiada luz, demasiada luz. Entonces, da un blanco total, como el blanco de Purito. Acuérdense de un detergente que había, y no hay detalles. Y por más que haya una luz intensa, pues alguna sombra debe haber por ahí que nos permita ver algún volumen. Entonces, la exposición adecuada es cuando es eso, cuando hay detalles, cuando en las zonas oscuras hay detalles, cuando en las zonas claras hay detalles. Las zonas cuando quedan totalmente sin detalles, sin información, decimos que están quemadas. Entonces, en la exposición adecuada no, puede haber empastados y puede haber quemados, que así se le llama a las zonas cuando están sobrepuestas, llamémoslo así, y, pero que no sean eh, una gran porción del fotograma, sino que sean pequeñas zonas, porque eso es normal. No hay, como digo yo, como creo que les escribo en alguna parte, no hay una cámara que sea capaz de igualar al rango dinámico, o sea, la cantidad de colores que puede captar el ojo humano. Por lo tanto, siempre va a haber pequeñas zonas empastadas y pequeñas zonas quemadas. Pero óiganlo bien, pequeñas zonas. No es que hay una gran zona porque entonces ya ahí la fotografía se dice que está sobreexpuesta o subexpuesta si hay muchas zonas quemadas o muchas zonas empastadas. Entonces, esa es la definición de posición adecuada. Yo no quisiera, pero de pronto esto que yo acabo de decirles, que no hay un equipo, no hay algo que me permita dar detalles en todas partes, y hay una técnica que utilizan ahora los fotógrafos profesionales publicitarios que trabajan para así empresas, y que hacen una fotografía subexpuesta, una fotografía
como la lee la cámara y una fotografía sobreexpuesta y después hacen una fusión, trabajan las tres fotografías. ¿Para qué? Para eso, para que la parte donde está la fotografía muy elevada de la luz, de detalles en la sombra y la subexpuesta es donde hay zonas quemadas, haya detalles información en las luces altas y eso lo mezclan y total te da una foto. Eso se llama un fundido, te da una foto donde prácticamente encuentras detalles en las zonas empastadas, perdón, en las zonas oscuras encuentras detalles y en las zonas de luces altas encuentras detalles. O sea, eso es para decirles que ninguna cámara, por más que sea, es capaz de registrarte todas las luces que hay en una imagen, en un momento dado. Entonces los fotógrafos ya recurren a trucos para compensar esa falta de rango dinámico, o sea, que no es como el ojo humano que se entrecierra, si hay mucha luz se cierra como el gato, nos cerramos el iris ya, y logramos ver detalles en las zonas altas o abrimos mal el iris para poder apreciar detalles en zonas oscuras. Entonces, ahí queda claro que debe quedarle claro que es exposición adecuada, que haya detalles en la zona oscuras y detalles en las zonas altas o zonas claras. Vamos a mirar entonces, seguir trabajando con esto, a ver qué podemos manejar. Entonces, ¿cómo se logra la exposición? Entonces dice aquí, pues, con un equipo la exposición se logra son tres variables. Una, la sensibilidad del medio donde queda atrapada la imagen. Otra, la abertura del diafragma, ya que entre mayor diámetro, bueno, y dice clarito, entre más diámetro, la abertura del diafragma, entre más diámetro tenga la abertura del diafragma, más luz le llega al medio. Y la otra es la velocidad de obturación. O sea, cuando tú tienes un equipo, una cámara fotográfica o tienes un equipo móvil, se juega con esas tres cosas. ¿Qué es eso? La sensibilidad. Entonces ahí aparece, vamos a mirar que ahí aparece el concepto de la ISO. Y la abertura, entonces ahí aparece el concepto del diafragma. La abertura no es más sino el diafragma. Y la velocidad de obturación es pues la velocidad con que el medio queda expuesto a la luz reflejada del objeto. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado que le quedan inclusive en celulares fotos movidas. Las fotos movidas son precisamente eso, o sea, por más que sea el celular enfoca, pero no es capaz de registrar y detener, congelar el movimiento de las personas y queda una imagen borrosa, pero es porque por cuestiones de velocidad, a eso se refiere eso, o sea, el celular actúa con una velocidad mucho más baja que el movimiento que traía la persona o que traía un ave. O sea, usted pasa un ave con un celular, trata de tomarle la foto y queda un borrón, un manchón. Eso quiere decir que el celular dejó entrar luz mucho tiempo y lo que queda es como el registro del movimiento del ave o de una mano que tú muevas y te queda la mano borrosa. Ese es el concepto de velocidad de obturación. La abertura es que puede quedar de pronto detrás le tomas foto a una persona y le puede quedar atrás un cielo blanco y el cielo está azul y no se ven nubes ni nada. Eso es una demasiada abertura, demasiada cantidad de luz que tomaste ahí y que el tiempo tampoco te lo permitió, porque eso es una combinación, por eso hablo de una combinación. Y el ISO, entonces el ISO sería la sensibilidad del medio, o sea, los celulares también trabajan con una sensibilidad al sensor, entonces también es posible que no corresponda. Y yo hablo de aquí de equipos móviles porque casi todo el mundo tiene equipos móviles, pero no se pueden controlar mucho en eso. En cambio, en unas cámaras fotográficas sí tú puedes manejar todo eso. El que ya se mete en el cuento de hacer fotografía en el modo manual, ya tiene que saber manejar estos elementos. Sensibilidad, diafragma y velocidad. Porque si la pones en automático, estás igual que un celular.
Y aquí la diferencia entre un celular y una cámara fotográfica es que en una cámara fotográfica yo tengo la posibilidad de manipular esas variables y eso me permite a mí introducir características mmm, muy, digamos, muy convenientes o, digamos, sí, características muy convenientes para el fotógrafo, para la imagen, que en el celular de pronto no se puede hacer, a menos en un no, un post-proceso. Entonces, vamos a mirar esos tres componentes y explicarlo. Sensibilidad del medio. Bueno, yo aquí hago un poco de historia para que la gente entienda un poco qué es eso. Porque de lo contrario, yo le pregunto al fotógrafo que qué es el ASA y no sabe. Miren, todos los sensores te hablan de y las cámaras y los equipos móvil te hablan de una sensibilidad, de un ISO, te hablan de un ISO. ¿Qué es un ISO? ¿Qué es el ISO? Pues es el grado de sensibilidad de un medio, de un sensor. Entonces el sensor tiene que tener una sensibilidad y yo inclusive en mi celular yo puedo controlar, en el modo Pro puedo controlar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo esté muy oscuro yo puedo, y para evitar que se produzcan zonas empastadas y hay una exposición adecuada, yo puedo aumentar la sensibilidad del sensor del celular. Voy a ISO y le puedo colocar, partiendo de 100, le puedo colocar 200, 300 y cada vez que yo aumente de 100 a 200, o sea, aumento el doble de sensibilidad, o sea, y hago el sensor que recoja más detalle, el doble que ISO 100. Y si lo pongo 400, o más doble, o sea, 4 veces la sensibilidad. O sea que con menos luz, con 4 veces menos luz, ya 4 veces más luz o 4 veces menos luz en el ambiente, ya me registra información en el celular. Pero vamos a explicar qué es eso. Entonces, mire, expliquemos esto. En la película, de acuerdo a la cantidad de aluros de plata que existía, yo podría hablar de un estándar, porque eso hubo que hacerlo. Eso creo que lo mencioné en las primeras clases. Las películas venían con una sensibilidad que decían baja, media y alta. ¿Eso qué quiere decir? Que baja eran películas que daban lo que uno llamaba antes diapositiva o slide, que yo creo que le llaman muchos ahora, filmina le llaman otros. Esas diapositivas eran de una alta calidad, si eran de baja velocidad, de sensibilidad, porque el grano o la sal, los aluros de plata, los granitos de plata eran muy pequeñitos, entonces era una imagen súper nítidas, pero necesitaban más tiempo de exposición, necesitaban aberturas más grandes, entonces eso habría que mirarlo, ¿no? Y las diapositivas, por ejemplo, o las filminas eran de una sensibilidad, en el caso de ASA, ASA 25, y había ASA 64 y había ASA 100. ASA es una medida, un estándar que tenía la asociación. Aquí aquí lo pueden leer ustedes lo van a leer en la diapositiva, en la diapositiva que estoy haciendo aquí en PowerPoint. ASA significa Asociación de Estándares Americanos. Entonces ellos medían la cantidad de sales de aluros de sales de plata o de aluros de plata para medir la sensibilidad de la película. Y partían de una sensibilidad media y eso le colocaron 100. Le colocaron el número 100, como tú decir 100 grados. Pero si vas a Fahrenheit ya es otra cosa. Y si vas a Kelvin, otra cosa. Entonces lo mismo acá, ellos tenían ya unas medidas y establecieron que una velocidad media era esa 100. Pero los alemanes, que también fueron los otros tesos en fotografía, tenían otra forma de medir eso porque tenían unas fórmulas algorítmicas y entonces daban que la ASA 100 correspondía a lo que llamaban un DIN 21. DIN es el instituto, como aquí aparece, el Instituto de Normas Alemanas, o sea, aquí dicen Deutsche Institut für
Nurmu. Entonces, eso es lo que traduce DIN. Entonces, las películas antes siempre venían en dos normas. Decía ASA 100, DIN 21. Y así también había un equivalente en la ASA 25, la ASA 64. Y de ahí para adelante venían películas de ASA 200, 400 y hasta 800. O sea, la sensibilidad la traía la película. Y después uno compensaba en el revelado, el ampliado del papel. Entonces, eso, ¿y qué pasó? Cuando entró la fotografía digital, ¿qué hicieron? Midieron también la sensibilidad de los sensores, igual que cuando se hacía en la época análoga. O sea, esa sensibilidad, esa velocidad de ser impactado, de ser excitado el sensor, digámoslo así, porque son pequeñas fotoceldas que llamamos píxeles. Entonces la velocidad con que se imprimía, entonces era igual a la velocidad de las películas ASA 100 o DIN 21. Entonces, como ya se basaron en esto, en la ISO, que la ISO es Instituto Organización Internacional de Estándares, entonces ya adoptaron la 100. Y las cámaras y los móviles vienen ya con eso, partiendo de ASA 100, o sea, ISO 100. No existen celulares que tengan o cámaras que tengan menos de 100. Antes sí lo había. Entonces esa es la sensibilidad del medio. O sea, todos los celulares, todas las cámaras te dicen de hasta 100. Por aquí ahora que estoy leyendo hay errores, así que los voy a corregir después. Y faltó una A y después por acá faltó donde dice y digital y de ahí. Y bueno, y por ahí otro errorcito cuando yo estaba preparando la diapositiva. Entonces, esa es la sensibilidad. La sensibilidad es eso. O sea, eh, el grado, la velocidad con que algo se sensibiliza, crea una imagen. Y la ISO 100, pues prácticamente igual a la ASA 100 o DIN 21. O sea, hicieron un equivalente, no hubo cambios con la era digital, siguieron manejando los mismos estándares. Esa es la sensibilidad del medio. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Y en un celular, ahora pues entramos a mirar los celulares y las cámaras y va a encontrar que tenga cámara, por ejemplo, ya sabe que va a encontrar un dial que dice ASA 100, 200 y hay hasta 6.000 y pico y hay unas cámaras que te botan hasta 24.000, ISO 24.000. Eso para tomar fotos, mejor dicho, en una oscuridad completa. Vamos entonces a mirar la abertura del diafragma. Entonces, bueno, vamos aquí, ya les queda claro que el ISO es la velocidad de respuesta de un sensor. En el caso de ahora, de un sensor, ya sea de cámara o sea de celular, es la velocidad de respuesta. ¿Sí? Y que todos parten de ISO 100. Todos parten de ISO 100. Si yo coloco un celular en ISO 200, ya necesitaría la mitad del tiempo para hacer una buena exposición. Si lo coloco en 400, necesitaría la cuarta parte del tiempo para hacer una buena exposición. Eso es lo que se aumenta en la velocidad. Entonces vamos a ver ya la otra cosa que sería la abertura de diafragma. Entonces la abertura de diafragma es la cantidad de luz que entra al sensor y eso lo damos con el aumento del diámetro del orificio donde pasa la luz por el lente. En las cámaras son una serie de laminillas que se abren, se cierran, dejan un huequito, un agujero más pequeño, un agujero más grande para que entre más cantidad de luz. Y hace lo mismo, o no él hace lo mismo, sino que matemáticamente corresponde a lo mismo. Yo tengo un diafragma X y si los abro el paso siguiente, entonces entra el doble de luz y así 4 veces, 8 veces, es eso, o sea, es el área. Sí, ya juego con eso. Entonces, esa es la abertura del diafragma. En las cámaras, los que tengan cámaras tienen todas las posibilidades de
de elegir diafragma, apertura, diafragma. Cuando tenemos un equipo móvil, lo dice clarito aquí, no tenemos esa posibilidad. Ya todo lo que hablamos de diafragma no sirve para nada en un celular porque los celulares tienen un solo diafragma. Aunque les cuento que eso no es nuevo, siempre ha habido ese tipo de inconveniente. Por ejemplo, yo tengo un lente que compré que es muy mala calidad y que un Oteca porque quería tomar fotografías espaciales y compré un lente y viene con un solo diafragma. Tiene apertura 8, F8 y con esa vaina yo tengo que manejar la entrada de luz es con ISO y con el tiempo, pero no puedo abrir diafragma. Eso más o menos el mismo caso del celular, tiene un solo diafragma y todo lo demás lo maneja electrónicamente. O sea, ya, eso se llama inteligencia artificial, ya eso es la electrónica desarrollada, y eso es otra cosa. O sea, el celular es otro concepto de fotografía, aunque de pronto no lo han pensado, pero ya uno que está metido en esto de la película, de la fotografía, esto es otra cosa. O sea, ya los celulares han roto paradigmas y ya tienen un solo diafragma las camaritas de los celulares. Entonces, ahí tenemos lo que es apertura de diafragma y lo dice clarito acá. Entonces, voy a hablar de apertura en cámaras fotográficas. Lo dice clarito acá. En las cámaras fotográficas, pues yo voy a tener una abertura de diafragma de acuerdo al tipo de lente que monte. No todos los lentes, no todos los lentes tienen los mismos aperturas de diafragma. Y voy a explicar eso más adelante con un ejemplo. Creo que con eso terminamos la clase de sesión de hoy. Entonces, en cámara fotográfica yo me puedo dar el lujo de tener varios diafragmas de acuerdo al lente que tenga. Si tengo un lente de, por ejemplo, un gran angular 10-18 o que tenga un lente 35-24, o sea, son longitudes focales. O sea, estoy hablando de lentes, ¿no? Tengo lentes de un teleobjetivo, ya. Entonces, todos tienen diferentes puntos F de diafragma, o sea, las aberturas son diferentes en las cámaras fotográficas. Ya acá, ya anteriormente les dije que en los celulares no existe esa posibilidad, sino que trae un solo diafragma el lente. Lo que pasa es que ahora los celulares traen hasta 4 cámaras, pero cada cámara trae un diafragma fijo, no se puede mover. El resto lo hace con puro algoritmo, pura electrónica, pura inteligencia artificial. Ese se cuadra solito. O sea, que en un celular entra la luz, que tiene que ser, o sea, los celulares tienen unos diafragmas bien grandes porque es que ustedes tienen que entender que un celular tan delgadito que no puede hacer el lujo de tener algo que cierre y abre y elegir ahí. Eso no es imposible. O sea, tendrías tú que tener prácticamente ya un celular tan delgado, sino tendrías que tener una panela, como dicen por ahí, un ladrillo en el bolsillo para poder manejar eso. Así que el celular todo lo hace digitalmente, electrónicamente, con inteligencia artificial que llamamos. Entonces, tiene un solo diafragma. ¿Y cómo hace para la ISO? ¿Y cómo hace? ¿No? Tiene unos algoritmos que calculan, es una velocidad impresionante. Un celular es un avance de la tecnología impresionante. Usted no se imagina lo que se fue. Entonces, aquí decimos que en las cámaras fotográficas tenemos varias formas tenemos varias posibilidades de tener aberturas de diafragma, pero los celulares no. Los celulares, cada cámara trae un solo diafragma. Miremos aquí para cámara. Diagramas usuales en fotografía con cámara. Miren, es más, hay un lente que es F1, que es el que abre, que diría es el lente más luminoso. Entre menor sea el número, bueno, eso ya creo que lo mencionamos. Entre menor sea el número del diafragma, más
amplio es el diámetro, que ustedes lo pueden estar mirando ahí. Y arranca de 1.4 y llega hasta f32. Yo tengo un lente, sí, creo que el lente mío, el 50 milímetros, el lente normal, llega hasta un f32. O sea, mire el orificio del f32, deja entrar muy poquita luz, ¿sí? Pero tiene un 1.4 que toda la cantidad de luz que entra. Entonces, miren, tienen 2, 1, 2, 3, 6, 9, 13, 26 diafragmas, posibilidades de elegir diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 en las cámaras, imagínense. Y eso me permite que las fotografías con cámara tengan una serie de cosas que todavía no se pueden hacer con celular, ya, o sea, abiertamente. No podemos decir que un celular, o sea, sí, en un celular tú ves la fotografía idéntica a la fotografía tomada con una cámara, pero por no poder elegir uno, el diafragma, hay cosas que no puedes hacer con un celular. Y voy a dar aquí ejemplos de esto, de los diafragmas. Miren este lente. Bueno, yo pienso que tocaría aplicarles algo acá muy rápidamente y cualquier cosa ustedes me preguntan. Antes de entrar a darles ese par de ejemplos que voy a darle acá. Y después, yo creo que va a quedar para otra clase la cuestión de los celulares, porque casi todos trabajan con celulares y yo tengo que meterme. Por acá les tengo algo de los celulares y de mi celular. Este es mi celular. Yo tengo un Samsung A32 y tiene 4 cámaras y miren, aquí están los diafragmas que tienen. Yo me puse a investigar cuáles son los diafragmas de mi celular. Cada uno puede coger su celular y escribir propiedades o características del celular y puede encontrar videos y puede encontrar información de cuáles son los diafragmas que se pueden manejar. Pero eso no vamos a alcanzar a llegar hasta acá hoy. No alcanzamos a llegar. Pero entonces voy a explicarles esto rápidamente. Sí, ahí vemos en esta tabla que está aquí en este gráfico que los diafragmas, a medida que son más pequeños, el número más grande es la abertura. Entonces surge la pregunta, y me imagino que le surge a usted la pregunta, y entonces, ¿por qué esa denominación? Bueno, les voy a explicar. Creo que ustedes van a tener que echarse un poquito para atrás si no me entienden ahora, o bueno, me pueden hacer preguntas, o se echan para atrás en las primeras diapositivas que les pasé donde hablo de distancia focal. ¿Qué es distancia focal? Digamos, es la distancia que hay donde la imagen se invierte, hay un punto donde hace foco, o sea, todo lo que entra a la cámara o a un celular es como una proyección de, si colocamos una persona, por ejemplo, un pino, un árbol, eso viene como formando un cono y pasa precisamente por un punto que puede estar detrás va a estar detrás del diafragma y se abre, va abriendo otro cono hasta llegar al sensor, pero la imagen queda invertida. Esa distancia que hay donde está el punto focal, donde se hace foco, que es lo que ustedes con una lupa hacen, cuando ustedes cogen y alzan la lupa y se la ponen en la mano a alguien o quieren quemar un papel, se han visto vainas de supervivencia que se puede hacer con el fondo de una botella y se une el sol, lo que hace un tipo de vidrio, de lente, llamémoslo así, es concentrar la luz en un punto. Recibe la luz del sol y usted puede mirar que se forma un aro luminoso, pero si usted lo aleja o lo aleja o lo acerca el papel,
llega un momento en que hace un punto y ahí quema y se comienza a quemar el papel. Quiere decir que se concentraron los rayos en un solo punto y por eso se puede quemar. Eso es lo que se llama distancia focal, la distancia que hay del lente a donde se está quemando el papel, pero aquí se produce cuando entra por el lente hace ese puntico y luego se abre hasta llegar al sensor la imagen. Eso se llama distancia focal. Entonces la distancia focal en el caso de algunos lentes es muy grande como el objetivo y la distancia focal en unos granulares es muy pequeña para formar. Y en un granular más hacia adentro la distancia focal, ¿cuánto puede ser? Eso prácticamente, si acaso llega a tener 5 o 6 milímetros de espesor, 10 milímetros de espesor, la distancia focal no es de milímetros, es de décimas de milímetros. Entonces, esa distancia, ese punto F, ¿cómo se saca? Simplemente se divide esa distancia focal del lente en las veces que cabe el diámetro en esa distancia focal. Entonces, cuando yo tengo un F.1.4, quiere decir que el diámetro que está abierto al diafragma cabe una y casi la mitad. O sea, casi la mitad, casi 1,5 en la distancia focal. Si tengo 1.6, cabe 1 casi. Y así, vamos a suponer el 2. Quiere decir que el diámetro, ahí donde está el F2, el diámetro ese cabe 2 veces en la distancia focal del lente. Entonces, por ejemplo, bueno, sigámoslo ahí, 22, y ustedes pueden mirar que el F32 quiere decir que el diámetro de la apertura del diafragma cabe 32 veces en la distancia focal del lente. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Y por eso yo quería explicarle. Ustedes me pueden preguntar, sí, me pueden preguntar. No pueden quedarse así. Esto son cosas técnicas que necesitan de pronto algún tipo de explicación, pero si entendieron y si no, me preguntan. No se preocupen. Vamos a coger entonces un lente de 50 milímetros. Ese lente es un lente Canon. Yo tengo ese lente. Yo tengo un lente para mi cámara 50. Esos lentes tienen una, digamos, dicen que es de lo mejor, es una focal fija. Quiere decir que ese lente, dice 50 milímetros porque ese lente, la distancia focal, donde el punto donde se concentran todos los rayos, hasta cuando llega al sensor, ahí hay 50 milímetros. Entonces, yo hago el cálculo ahí. Si F es igual a la distancia focal sobre el diámetro de apertura, ese es lo que significa ese F, como eso lo acabo de explicar. En un lente 50 voy a calcular el diámetro de apertura. Dice que es 50 y ustedes saben, haciendo un despeje, diámetro pasa a multiplicar al punto F y luego el punto F pasa a dividir a la distancia focal. Entonces tengo 50 sobre 1.8 me da 2.7. Quiere decir que cuando yo coloco un F de 1.8, el diámetro del diafragma perdón, sí, ahí me equivoqué. Ahí no es 2.7, sino 27. Ahí yo voy a corregir enseguida, inmediatamente, porque está malo. Voy a corregir, es 27, no 2.7. Y corrijamos de un solo, es 27 milímetros. O sea, si usted hace la división, eso es lo correcto. 50 dividido por 1.8 casi da 25, da 27 milímetros. Quiere decir que el diafragma queda abierto 27 milímetros, o sea, 1 pulgada y un poquito más. ¿Sí? Esto para que entiendan eso que está acá. Pero ahora yo quiero, o sea, este sería 1.8, más o menos eso. Pero esto depende de la distancia focal del lente. Porque si yo quiero ponerles este ejemplo, y por eso tomo un caso extremo, aquí hay un lente que es el famoso Sigma 500 milímetros, que es un varifocal, es un zoom que te puede tener una distancia focal de 200 milímetros a 500 milímetros. Es un monstruo, es un lente que hacen, vale para que se asombre. Yo cuando averigüé, porque yo soy un gomoso, averigüé unos como 3 años atrás,
costaba 129 millones de pesos ese lente y se lo hacen por encargo. Entonces yo digo, yo con esa vaina mejor compraba un carro o una casa. Eso es una vaina para loco, ¿no? Entonces, ese lente, si yo le aplico la misma fórmula, porque él dice que ese lente tiene un diafragma, un punto F, perdón, no diafragma, un punto F de 2.8, que es mucho, el número es mucho menor que el 1.8, porque acuérdense esto, acuérdense que si yo busco aquí 1.8 y busco aquí 2.8, la abertura de diafragma es mucho menor el diámetro que el de 1.8. O sea, quiere decir que un diafragma que tiene un F de 2.8, la abertura de diafragma es menor que el 1.8. Pero vamos a mirar, eso es relativo con respecto al lente. Vamos a mirar qué pasa acá. Como la distancia focal ya no es 50, sino 500, la abertura, si uno hace la fórmula matemática, la abertura son 217 milímetros. Imagínense, 20, o sea, el tamaño de una baldosa de clásica, porque ahora son de 50 y 45, pero antes las baldosas de las casas nuestras, cuando eran de cemento y no cerámica, eran de 20 centímetros. Esta tendría, claro, mire, excelente. Pesa 17 kilos, excelente. Entonces, esto yo se lo coloco acá es para que ustedes entiendan que, que es un punto F, que no es el 2.8, no es la abertura del diafragma, sino es la relación que existe entre la distancia focal y las veces, y la abertura del diafragma, las veces que cabe ese diámetro en la distancia focal. Entonces, esto tiene un 2.8 F, pero mire lo que abre, 210. Claro, y tiene que ser así. ¿Por qué, señores? Porque este lente, vamos a mostrárselo al 50, al ser tan, o sea, me cabe en la mano, es un diafragma es un lente muy pequeño. La relación es, la abertura es 27, ¿cierto? Milímetros. Pero con relación a la distancia focal es bastante grande, 27, es casi la mitad, un poquito, un poquito más de la mitad en la abertura del diafragma y no cabe completamente a 2. Esa es la abertura en este tipo de lente. Lógico, ¿por qué? Porque la distancia focal es tan corta que la luz entra muy rápidamente, pero si yo tengo acá, porque todos los lentes por dentro, háganse ustedes un tubo negro, por dentro todos los lentes tienen que ser de color negro, para que no haya reflejo de la luz, pegue y eso intervenga en la fotografía que se está tomando. Entonces tiene que ser negro para que capte y absorba las luces y luces parásitas. Entonces, la distancia, ¿cuántas veces cabe un lente de 50 milímetros aquí? Imagínense. O sea, esto es un tubo negro, por lo tanto, un diafragma pequeño sería la luz que entra, sería absorbido por todo el túnel que se crea ahí, el tubo. Entonces, por eso es que tiene que ser grande para que llegue cantidad de luz suficiente al sensor y lo impresione. Entonces, tiene que ser para que dé el efecto de un diafragma F2 F,8 F.8 tiene que ser una abertura supremamente grande porque la distancia focal es grandísima. ¿Sí? Es 500 milímetros. Como quien dice, 500 milímetros son 50 centímetros. Casi el equivalente a medio metro. ¿Sí? Entonces, eso es para que ustedes entiendan que es el punto F, que no es lo que abre el diafragma, sino una relación entre la distancia, las veces que cabe en la distancia focal cabe en la abertura de diafragma. Y entonces cada lente va a tener diámetros de diafragma diferentes, pero se mantiene el punto F porque es la relación que se da ahí y esa es la relación que se encuentra. Entonces, ahí tenemos, yo creo que ahí podemos dejar, o bueno, intentemos avanzar un poquito más. Si hay preguntas ahí, con mucho gusto.
Con mucho gusto puedo resolver todas esas preguntas. Ahora vamos a mirar, terminemos con esto para no confundirlos más. En los equipos móviles no pasa eso. Los equipos móviles traen un punto F fijo. Por ejemplo, aquí dice que el Huawei Mate tiene un F de 1,16. El iPhone 11 Pro Max tiene una apertura de 1,8 fijo, eso no cambia. El Galaxy Note 10 Plus 1,5 y el Pixel 4 de Google tiene una apertura de 1,7. Mi celular, que es un Samsung A32, tiene 4 cámaras, entonces la cámara macro, porque eso se lo esa es la próxima clase, yo voy a explicarles cómo se usa mi celular para que ustedes investiguen su celular. Tiene una cámara macro, ¿para qué es esa cámara macro? Bueno, y porque la otra ya cae 19, ya el 26, para que 26, 19, hoy es 13, hoy es 12. Si la otra semana termina en 19 y ya les queda la del 26, fuera, para que ustedes me traen fotografía. Necesito que me manden fotografías, joder, para poder graduarlo. Entonces yo voy a explicar bien con mi celular todo esto y ahí terminamos, ¿verdad? Entonces mi celular tiene una cámara macro y les voy a mandar fotos en mi celular. Bueno, este es fácil, lo pueden investigar. Y cada uno puede hacer eso con su celular. Y esta es la oportunidad para que conozcan mejor su celular, qué es lo que tienen en la mano. Tiene un diafragma en la cámara macro de 2,4, tiene una cámara ultra gran angular de 2,2. Cuando tengo una opción que estoy enfocando pero no cabe la gente y le doy un botoncito al lado, le toco al lado y se abre más la imagen, ese es un ultra gran angular, tiene un diafragma de 2,2, ese es el diafragma de esa cámara. Y tiene una cámara principal de 1,8, que es cuando uno toma generalmente las fotos por ahí. Y tiene una cámara de profundidad que tiene un f de 2,4. Esa cámara de profundidad es para la opción que dice retrato. Yo en la próxima clase les explico exactamente eso. Jovencitos, con esto y con la clase que viene quedamos en lo de la exposición. Cualquier pregunta, y si hay una necesidad de hacer mandarles cualquier material o otra explicación, otro video, yo con mucho gusto se los envío. Estoy abierto, háganme preguntas, por favor, y lean, investiguen ustedes sobre los celulares, que de pronto es lo que más ustedes usan, ¿no? Ya lo dejemos por hoy y vamos a mandar fotos. Mándenme fotos, compañeros, mándenme fotos. Mándenme fotos. Vamos a dejar por hoy así. Vamos a detener esto. Bueno, listo. Vamos a dejarlo aquí.